Patología intestinal. En este caso, la patología que compromete intestino delgado e intestino grueso. Esencialmente, vamos a ver como objetivo Bien, esencialmente, dentro de la patología intestinal, lo más frecuente, lo que vamos a encontrar cuando estén haciendo sus rotaciones de cirugía, son esencialmente las obstrucciones intestinales, que pueden ser de múltiples causas, ocasionadas por hernias, por heridas, o por adherencias, o por tumoraciones en el trayecto de los intestinos. Más frecuente a nivel de intestino grueso que en el delgado. En esta imagen apreciamos un segmento colónico, en un corte longitudinal. Vamos a apreciar cómo la mucosa se incluye. Se incluye a través de la serosa y de la capa muscular, que es esencialmente esta imagen. ¿Cómo se llaman estas lesiones? Se llaman divertículos. Esto normalmente es congénito, pero como por acá circulan las heces, se empiezan a acumular en el fondo del divertículo y muchas veces termina perforándose. Es como en el caso de una apendicitis. El efecto de compresión que hace el material fecal, y se hacen los fecalitos, comprime la mucosa y la necrosa. Termina perforando. La presencia solo de estas estructuras que están atravesando la capa muscular se llama diverticulosis. Pero ya cuando han asociado dolor, ¿no?, se llama diverticulitis, porque es un proceso inflamatorio. Esencialmente, ¿en qué consta un divertículo? En la protrusión. Acuérdense que toda la pared intestinal tiene una mucosa, submucosa muscular. La muscular con sus dos capas y por fuera la serosa. Entonces, para que sea un divertículo, tiene que ser la mucosa y la submucosa atravesar la capa. ¿Qué capa es? Muscular, la muscular propia. Y así vamos a ver acá. La mucosa y la submucosa atraviesan la capa muscular y llegan incluso a tocar la serosa o el tejido peritoneal. Igual acá, pueden ser flexiones de la mucosa que atraviesa toda la capa muscular. Esta es la definición de divertículos. O sea, si ustedes conocen su definición, van a poder entender con solamente ver la lesión y saber de qué se trata. Igual acá, hay una imaginación, es un corte que incluyó todo, cómo se imagina a través de la muscular y termina formando un saco ciego. La siguiente es la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye dos patologías, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ambas enfermedades tienen un origen de tipo autoinmuno, inmunológico, porque las mismas células, o mejor dicho, el sistema inmunológico reacciona, ya sea por el intestino o sus componentes, de tal manera que si hay una reacción inflamatoria, ¿qué va a haber? Lesión de tipo necrosis, úlcera inicialmente. Entonces, es una respuesta anómala, ya sea contra la flora normal o autoantígenos en individuos genéticamente susceptibles. No se veía antes, pero después del COVID ha aparecido cantidad de enfermedades y está siendo mucho más frecuente.
Estas dos enfermedades que antes no se veían mucho. La enfermedad inflamatoria intestinal de tipo colitis ulcerosa tiene de preferencia el recto sigmoides. Es una lesión de tipo ascendente. A diferencia del Crohn, que es más de compromiso a nivel del ilion. Crohn afecta principalmente, o sea, con mayor frecuencia. Puede afectar desde el esófago hasta el recto ano, pero por epidemiología hay más afectación ilion ciego, ¿no? Y válvula iliocecal. ¿Cuáles son las características histológicas de la colitis ulcerativa? Primero, una ulceración superficial de la mucosa. Estas son las úlceras. Los abscesos crípticos o criptitis. Ramificación de la glándula ya en su fase reparativa. Metaplasia de la célula de Panett también en el fondo de las criptas. Y los pseudopólipos. Los pseudopólipos vienen a ser zonas de epitelio o mucosa colónica que se está regenerando. Por ejemplo, este también es un colon abierto. Vemos esta zona, corresponden a las úlceras. Estas son las úlceras que están así a lo largo, alineadas. Y estas formaciones elevaditas son los pseudopólipos, o sea, la mucosa que se está regenerando. Vemos acá, estos serían los pseudopólipos, mucosa que se está regenerando. Y entre ellos está la úlcera pseudopólipo. Acá tenemos el tejido de la mucosa colónica que se está recuperando, se está reparando ahí en el fondo de la úlcera. Acuérdense que en las dos lesiones hay úlceras. Incluso en los dos vamos a encontrar este patrón de pseudopólipos, pero son otras características que los diferencian. El absceso críptico. ¿Qué significa un absceso? ¿Recuerdan algo de absceso? ¿Cuál es la característica de un absceso? ¿Ah? ¿Ya? ¿Y cuál es el componente celular de ese contenido purulento? ¿Pero qué uno? Y es lo más sencillo que está por ahí. Son polimorfos nucleares. Acuérdense que la inflamación aguda, lo que crea pus, está predominantemente producido por polimorfos nucleares, la fase aguda. Y ya los crónicos, como vemos acá, células plasmáticas y linfocitos, mayormente están en el fondo de la lesión. Abscesos crípticos, inflamación crónica, en la zona ulcerada o en la zona lesionada. Esto evoluciona. ¿Y quién termina haciendo la úlcera? Estos neutrófilos o polimorfos nucleares con sus enzimas van destruyendo toda la mucosa. Por eso generan úlcera. Y como dice, lleva una destrucción inflamatoria continua de la mucosa colónica. ¿Qué serán estos? ¿Qué sería eso? Absceso críptico. ¿Se acuerdan de la histología de las glándulas colónicas? Esta es una glándula, una cripta colónica. Sino que, ¿qué pasó acá? Se están reparando. Pierden la arquitectura normal que son foviola o glándulas tubulares. Como se están reparando, ya pierde ese patrón. Eso se conoce patrón de ramificación, ya en la fase evolutiva de la reparación de la colitis ulcerativa. Cuando ustedes llevan gastroenterología y si ven algún informe, siempre va a ser descriptivo. Y la evolución de la enfermedad, los criterios clínicos van a ir si se trata de una colitis ulcerativa o si se trata de una enfermedad de Crohn. ¿Ven? Hay ulceraciones
de base amplia en la mucosa colónica, en toda su extensión. Igual acá, esto sería un mucosa que está reparando. ¿Y cómo saben que está reparando? Porque hay, ¿qué cosa? Gran cantidad de... ¿Qué son estos? Patología 1. Vasos, o sea, tejido de granulación, hiperplasia vascular reparativo. Recuerden que en toda reparación hay proliferación de vasos porque va a llevar los nutrientes para que todas las células del tejido mesenquimal empiecen a reparar la mucosa. Pero la reparación ya no es igual y hay una bifurcación, ¿no? Hay ramificación de las glándulas que se están reparando. Pero en este cambio, como hay formación de nuevas glándulas, puede pasar una cosa, que ocurran cambios a nivel del núcleo de estas glándulas colónicas, que pueden llegar a desarrollar displasia. La colitis ulcerativa tiene como riesgo el desarrollo de un adenocarcinoma de colon, sobre todo con las personas jóvenes. Cuando se da de la juventud, en su evolución, termina desarrollando un cáncer, un adenocarcinoma de colon. ¿Y se acuerdan los criterios de displasia? Alteraciones en el núcleo, ya no son basales, sino están estratificados, núcleos en empalizada, con mayor intensidad de la coloración de la cromatina, o sea, más basófilos, e incluso podemos ver mitosis atípicas. Estos ya son cambios displásicos. Estos cambios displásicos se denominan cambios adenomatosos, como vamos a ver, y son lesiones preneoplásicas porque comprometen solo las glándulas superficiales. Si este empieza a avanzar, deja de ser lesión preneoplásica, es una lesión neoplásica establecida como un adenocarcinoma. En conclusión, la enfermedad inflamatoria esencial, en este caso colitis ulcerosa, que se presenta en este caso en intestino grueso. Otra imagen, también hay esas lesiones nodulares que dijo que eran los pseudopólipos, pero aquí las lesiones son diferentes. Son lesiones que forman fisuras, grietas, que atraviesan toda la pared. Incluso generan fisuras, fístulas, incluso pueden atravesar las musculares mucosae, de tal manera que cuando se repara puede haber hipertrofia de la capa muscular. En conclusión, en la enfermedad de Crohn hay una lesión característica que son los granulomas no caseosos. Granulomas que tienen el patrón de un granuloma pero no tienen necrosis central. Las lesiones ya no son continuas, como la colitis ulcerativa empieza en el recto y asciende hacia el colon el descendente, el colon sigmoides ascendente, y en este caso no, va a dar en forma parcheadas, en zonas diferentes. Va a haber una mayor cantidad de agregados linfoides, las úlceras aftoides, fisuras y fístulas, y la infección es transmural, o sea, inflamación crónica en todo el espesor de la mucosa. No, y esto, como les dije, puede aparecer lesiones en el recto, en el colon descendente, ¿no? En el ilio o también en el ciego. Este es un corte transversal donde vemos la úlcera aftosa. La úlcera atraviesa, ya no es superficial, sino que atraviesa la capa que está inmediatamente del epitelio que es la submucosa y atravesar la muscular, de tal manera que pueden atravesar toda la pared, eso lo llaman inflamación transmural, y generar fisuras. Estos son los agregados linfoides. Y lo que diferencia, como ven, el infiltrado inflamatorio crónico en la mucosa colónica, que puede parecerse a una colitis ulcerativa, pero la presencia de granulomas ya nos da el criterio para
definir a una enfermedad de Crohn. Vemos acá un agregado linfoide. También hay erosiones en el sistema inflamatorio. Y aquí, ¿qué les recuerda? ¿Cuáles son los elementos celulares de un granuloma? No caseoso. ¿A partir de dónde se forman? Acuérdense que los monocitos se transforman en macrófagos y los macrófagos adoptan un patrón inicial que se conoce como células epitelioides. Estas células epitelioides empiezan a formar grupos hasta llegar a una célula gigante. Pero a diferencia del granuloma tuberculoso, aquí no hay calcio, no hay necrosis caseosa. Por eso se dice son granulomas no caseosos. ¿Y aquí qué identifican? Probablemente les sea un poco difícil, pero vamos a ver células de un citoplasma rosado amplio. Estas son las células epitelioides. Acá sí vemos células gigantes. Acá vemos otro granuloma, células gigantes, granulomas, y este es un agregado linfoide. Aquí vemos una imagen mucho más amplia donde vemos granuloma, fisura, ¿no? Y hay un engrosamiento de la capa muscular. Esto es lo que hablaba inicialmente, la hipertrofia de la capa muscular propia en el proceso reparativo. Esta es una úlcera amplia que puede ampliarse y comunicarse con la parte de la serosa. Eso es una fístula. Ven acá, las fisuras que pueden fistulizarse. Una fístula es la comunicación de un órgano con otro a través de una lesión inflamatoria. Eso sucede sobre todo en las pacientes que reciben radioterapia cuando tienen cáncer de cuello. Es tanta el efecto de la necrosis de la radioterapia que fistuliza hacia recto, ¿no? Entonces, por vagina puede salir material fecaloide, o por el recto puede salir orina, ¿no? Son unas complicaciones, son fístulas. Incluso sucede en las obstrucciones intestinales, hacen fístulas. Y vamos a ver esa mucosa que está reparándose y también puede formar pseudopólipos. Entonces, los criterios para una enfermedad de Crohn son los granulomas y fístulas y fisuras con inflamación transmural. Sencillo. Ya acabamos, aquí vemos la hiperplasia de la capa muscular, ¿no? Entonces, en este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn a nivel de intestino grueso. Resumen, la enfermedad de Crohn es salteada, la ulcerativa es continua. Hay fístulas, acá hay distorsión glandular, mucosa normal. Luego vamos a ver las lesiones tumorales. Acuérdense que las lesiones tumorales son benignas y malignas. Las neoplasias a nivel intestino delgado son pocas, son raras. La más frecuente a nivel intestino delgado es la neoplasia de ampolla de Vater. Es un adenocarcinoma que nace en la mucosa de la ampolla de Vater. De ahí, más frecuentes en el intestino delgado son los linfomas. En el intestino delgado hay más linfomas y en el intestino grueso hay más adenocarcinomas. Pero dentro del grupo de lesiones no neoplásicas son los pólipos. ¿Qué es un pólipo? Patología básica. ¿Qué es un pólipo? Primero, ¿qué epitelio lo forma? ¿No tiene su criterio? ¿Qué tipo de epitelio lo conforma para que se denomine pólipo? ¿Se acuerdan? ¿Nada?
En esófago hay una estructura polipoide. ¿Cómo se llama? Ya lo vieron. Asociado a virus. ¿Ya dieron examen? Ya, a ver. Es una lesión exofítica de la mucosa esofágica. Ya. Que también es una lesión elevada. ¿De acuerdo? El papiloma. El papiloma es una lesión elevada. El pólipo es una lesión elevada. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué criterio histológico lo define? Primero que el papiloma está recubierto o revestido por epitelio escamoso. Y el pólipo está revestido por epitelio cilíndrico. Por eso todo lo que hay en colon son pólipos. ¿O hay epitelio escamoso en el pólipo? No hay. Hay una variedad de pólipos. Los más comunes, los más frecuentes son los hiperplásticos, amartosos juveniles y los inflamatorios. Los de PUCD son básicamente más de tipo hereditarios. Esta es una imagen endoscópica, o mejor dicho, endoscópica, pero a nivel de colon, o sea, una colonoscopía, donde apreciamos una protrusión o una elevación de la mucosa. ¿Cómo se explica un pólipo hiperplásico? Recuerden que, al igual que en la piel, el epitelio se renueva, se descama cada tiempo. ¿Recuerdas? Cada tiempo se descama el epitelio de la piel. Con tu piel hoy día es igual a la mañana. ¿Ah? En promedio de una semana. Igual ocurre en la mucosa colónica, en la mucosa gástrica. Ese epitelio que se repara muchas veces no se desprende y se empieza a acumular sobre la mucosa colónica. De tal manera que de tanta proceso de escamación se van acumulando y van creciendo de tamaño. Por eso le llaman hiperplásico, porque hay una proliferación de epitelio cilíndrico. ¿Y qué vamos a encontrar desde el punto de vista histológico? Grandes acúmulos de glándulas, ¿no? De glándulas colónicas que están sobrepuestas sobre estas y forman esa elevación. No hay atipia, no hay cambios nucleares. Acuérdense que la atipia se da, o la neoplasia se da por cambio a nivel del núcleo. No hay hipercromasia y todos son de posición basal. Igual acá. Y tiene su célula caliciforme. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Y acá qué pasó? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué crees que hubo inflamación? A ver, 5 puntos en el examen. ¿Por qué? 4, 3, 2, 1. ¿Ah? No. ¿Por qué hay esto? Este componente inflamatorio. Porque como es una lesión elevada, está en constante movimiento. Pasa las heces, pasa todo el contenido y lo van erosionando. Erosión. Por eso es que se erosiona, se inflama y se repara. Por eso muchas veces hay sangre en las heces. A partir de los 40 años es, ¿qué examen es? Estatal neoplasia. Pero no meses. Puede ser preparado, sencillo. Si descubre término en eso, o puede ser sangrado gástrico, sangrado colónico. Y muchas veces es porque estos pólipos se erosionan y hay micro sangrado.
Patología intestinal, neoplasia benigna, pólipo hiperplásico en intestino grueso, que es lo más frecuente. Pero vemos acá otra lesión, muy diferente a la anterior porque hay áreas blanquecinas, erosionadas, muchas veces son de color marrón, pero que se presentan en niños entre 1 a 7 años y también en ancianos, que muchas veces puede incluso producir obstrucción intestinal, sobre todo en niños, ¿no? Y mayormente pueden sangrar cuando se encuentra en el recto y por el peritonitismo puede autoamputarse y se rompen del tallito, ¿no? Como avanza el peritonitismo en la evacuación, lo arrancan y originan sangrados por autoamputación. A diferencia del pólipo anterior, ¿qué encontramos? El mismo patrón glandular, el mismo patrón de ramificación de glándulas, pero encontramos estas zonas. ¿Qué son? ¿Qué son? Esos espacios son blancos. Son dilataciones quísticas. Hay un gran patrón quístico glandular, característico de este pólipo hiperplásico, pero también de un pólipo juvenil, porque es más frecuente, como le digo, en niños. Así aparezca o se encuentre en ancianos, también se denomina pólipo juvenil. Tienen igual, y el mismo patrón, puede haber sangrado, erosión, la hiperplasia reparativa y la hiperplasia porque hay una mayor regeneración de epitelio para repararse, lo que hace que esta estructura polipoide siga creciendo. Igual, las glándulas pueden ser tubulares, siempre ese patrón quístico, dilatación quística de la luz de las glándulas, ¿no? Zonas de hiperplasia, zonas de hiperplasia de puerto tubular y el infiltrado inflamatorio y la zona de erosión, porque son más superficiales. Neoplasia benigna, en este caso, pólipo juvenil, más frecuente, como digo, a nivel de recto sigmoides. Y otro tipo de lesión que tiene una característica, estas ya son lesiones preneoplásicas. ¿Por qué es preneoplástica? Porque ya vamos a encontrar atipia nuclear y el patrón de crecimiento es diferente. Endoscópicamente tienen otras características, pueden estar muy vascularizados y esas son las blanquecinas que son fibrina porque se erosionan y se reparan, o uno de un color marrón oscuro. Y aquí ya está, ese es el pólipo que con la tijera o la pinza del endoscopio se resecciona. Esta es la base, este es el tallo. Y aquí está ya la muestra para el estudio anatomopatológico. ¿Qué encontramos? Este es el polipito, la base. Siempre tiene, esos son los pólipos pediculados. Y igual, un patrón ramificado de glándulas colónicas. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? La displasia. La displasia viene a ser las alteraciones en el núcleo que primero pierden su polaridad, ya no están en la base sino a diferentes niveles. La hipercromasia son mucho más oscuras, ya cambian de forma, ya no son alargadas, son redondas y podemos encontrar mitosis atípicas. Si seguimos la secuencia de esta mucosa, vemos epitelio cilíndrico normal y aquí empieza a cambiar. Toda esta lesión elevada empieza a cambiar porque incluso la coloración es mucho más intensa. Esta es la zona del adenoma. Este es un adenoma colónico de patrón tubular, igual este. Tubular porque todas las glandulitas están paralelas. Y aquí vemos una zona de displasia, hipercromasia nuclear. Vemos entonces fácilmente distinguible, zona de displasia. Basta que haya este cambio para denominarse como adenoma. Si solamente fuera hasta aquí, fuera un pólipo, hiperplásico. Pero aquí ya hay cambios, ya cambia la denominación. Es un adenoma. Los que tienen este patrón cilíndrico tubular son adenomas del tipo tubular, pero van a ver un patrón
velloso con una marcada displasia. Marcada displasia. Y de acuerdo al tipo de displasia, se denomina adenoma tubular de bajo grado o con displasia de bajo grado o adenoma tubular con displasia de alto grado. Si hay displasia de alto grado, ya está a un pie de convertirse en un adenocarcinoma. Y este es el patrón velloso del adenoma, ¿no? El adenoma tubular, sino grueso colon. Y aquí ya más evidente este patrón del adenoma velloso, ¿ven? Paralelo, como si fueran digitaciones, con mano de guante. Esa es la característica entre el adenoma velloso del tubular. Y ven ustedes la displasia, adenoma velloso. Luego pasamos a las malignas en sí. Las neoplasias malignas, como le dije, son los adenocarcinomas que nacen del epitelio cilíndrico, ya sea de la mucosa intestinal delgada o de la mucosa intestinal gruesa. Y también a nivel del ano, como igual del esófago, que tiene el mismo tipo de epitelio escamoso. Por lo tanto, es un carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide. Hay otros tumores, pero de estos solamente vamos a ver los linfomas. Esta es la denominada operación de Whipple. ¿Qué incluye? Todo este es conducto, el conducto cístico, la ampolla de Vater. Este es un adenocarcinoma de ampolla de Vater, el ampuloma. ¿Esto qué sería? ¿Ah? Primera porción del duodeno. Esta cirugía implica pues resección de la primera porción del duodeno, de la ampolla de Vater, de la cabeza de páncreas. Es una cirugía muy amplia de 8 a 10 horas y que muchas veces pues cuando es una persona joven tiene mejor pronóstico de una persona adulta, no una persona mayor, porque tiene muchas complicaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Ya un patrón no solamente de tipo displásico, sino con distorsión arquitectural. Ya no son glándulas tubulares, sino son ramificadas y tienen ese patrón de tipo infiltrante, invaden todo el tejido adyacente. Y hay diferentes patrones, ¿no? Células de tipo glandular o tubulares, de tipo papilar. En este caso, esta es una imagen que corresponde a la lesión de la imagen, porque esta es mi foto de residente. Esta es la mucosa del duodeno normal, que se continúa con esto. Ustedes vieron esto, se hizo un corte así, ¿no? Se ve mucosa normal, siempre se tiene que ver un tejido normal para saber dónde viene, y aquí empieza el cambio, ¿no? Ven la diferencia. Entonces, esta parte era el adenocarcinoma de ampolla de Vater y que tienen esa distorsión arquitectural. Son tubulares, sí, son glándulas, sí, pero que tienen un patrón desordenado, ya no son ese patrón tubular paralelo, circular, ondulante, ¿no? Aquí ya tiene ese patrón infiltrante y la marcada atípica. Adenocarcinoma moderadamente diferenciado, también se le conoce como ampuloma, porque surge en ampolla de Vater. Esta es la lesión más frecuente en intestino delgado. Luego vamos a ver las lesiones a nivel del colon, que acá ya son las lesiones también neoplásicas de tipo adenocarcinoma que tienen varios patrones, un patrón elevado o un patrón ulcerado o deprimido. En este caso vemos una lesión sobreelevada, pero estas lesiones surgieron ¿de dónde? Sí, sobreelevada. ¿De qué pólipo?
Una revisión mental rapidísima. ¿Cuántos pólipos han visto? Hiperplásico y el adenoma. El adenoma tubular o de un adenoma velloso. El velloso es el que mucho más desarrolla en un adenocarcinoma. O sea, no es que sea más, sino que de los dos, pero como mayor frecuencia un adenoma velloso. Y pueden ser pequeñitos, miren. Acá hay lesiones pequeñas y estas ya van a ir creciendo. Eso evoluciona en el transcurso del tiempo y muchas veces no se dan cuenta. Por eso es que ahora ya el control a partir de los 40 años, las colonoscopias son de rutina, control al año. Porque muchas veces, como ha sucedido ya en personas mayores, porque ese tumor ha crecido tanto que obstruye, porque son de patrón anular, ¿no? Van creciendo y van cerrando la luz del intestino, ¿no? Y estas personas adultas mayores, sobre todo los ancianos mayores de 60, 70 años, llegan los hijos, los llevan a comer ceviche, fruta, todo, y un día no ven más, y algún día quieren que coman todo. Y también la empresa comió porque comió tanto que obstruyó, ya no avanzó el contenido, porque hay un tumor ahí. Y en un porcentaje, como en este caso, se descubren incidentalmente, porque el tumor del paciente duró por obstrucción intestinal. ¿Y qué encontramos? Lesiones polipoides elevadas. Miren, ese es el colon abierto, pero si lo cerramos, vamos a ver que ocupa casi el 80-90% del volumen de la luz. Eso no deja pasar el contenido. Y esta es una úlcera. Son dos patrones, patrón polipoide y patrón ulcerado. Este es el patrón, muchas veces ya hay infiltración del tejido adiposo, incluso hay compromiso ganglionar. Entonces, el adenocarcinoma más frecuente es el moderadamente diferenciado. Vamos a encontrar células columnares, caliciformes, también endócrinas en un menor porcentaje y los cambios demoplásidos. Igual acá puede parecerse al anterior, pero la mucosa es diferente y el mismo patrón arquitectural, ¿no? Distorsión glandular, arquitectural y sobre todo la atipia. Los adenocarcinomas se pueden parecer, pero ¿cómo define de dónde proviene? ¿Cómo diferencias un adenocarcinoma de colon de uno de intestino delgado? Y todos tienen el mismo patrón. Con los futuros patólogos. Por eso es que me dije que siempre se observa el tejido no neoplásico. Histología básica. Y dentro de la neoplasia vamos a encontrar la necrosis, reacción inflamatoria y la gran variedad de células neoplásicas glandulares, ¿no? Que son formaciones quísticas, glándulas bien definidas, otras no. Y además, como puede haber invasión venosa que empeora el pronóstico. Células tumorales con una mayor atipia. Y estas son las mitosis atípicas de mal pronóstico. Patrón de un adenocarcinoma. Entonces, moderadamente diferenciado, ulcerado e infiltrado. Esto ya lo hemos visto, lo que es la clasificación de Dux, dependiendo de la forma, si son polipoides, las sobrevidas a 5 años es del 95%. ¿Por qué? Como es una lesión elevada, todo va hacia arriba. Hay menos compromiso en base. A diferencia del Dux B, ya donde hay compromiso de tejido subyacente. Y por lo tanto, si hay compromiso de ganglios, la sobrevida a 5 años postoperado se reduce al 50%.
Y si hay compromiso en otro, sobre todo en hígado, ya la sobrevida se reduce al 5% en los pacientes posoperados. Los linfomas, como dije, son más frecuentes en intestino delgado, que todos derivan o se desarrollan a partir de las placas de Peyer, el intestino delgado, y son de células B. Puede ser el linfoma de Burkitt, el linfoma de células B, y el linfoma folicular de células B, y el linfoma de células B grandes, que son los más agresivos. A diferencia del adenocarcinoma, son lesiones elevadas de un patrón de aspecto carnoso, sobreelevadas, blanquecino como si fuera carne de pescado, y pueden, dependiendo de la citología, vamos a encontrar proliferación neoplásica de linfocitos, pero como es un tejido que crece muy rápido, empiezan a morirse, ¿no? Hay esta apoptosis, y los macrófagos que los empiezan a ingerir empiezan a crear un patrón de áreas claras. Ese es el patrón denominado de cielo estrellado, característico del linfoma de Burkitt. Pero esto ya lo observamos en el microscopio. Igual acá, todos los denominados los cuerpos tingibles, ¿no? Característica del linfoma de Burkitt. Y esos son los cuerpos tingibles. Linfoma de Burkitt, intestino delgado, más frecuente. Y el linfoma folicular, también en intestino delgado, nacen de los folículos linfoides, de las células B, es muy chiquita. Y aquí vemos que parecieran que fueran folículos linfoides, pero el folículo, ¿cuál es su ubicación? Localización histológica normal. ¿En dónde están? Histología básica. Histología virtual. Normalmente deberían de estar a nivel de la lámina propia, pero acá ven que estos folículos invaden la mucosa, invaden la submucosa e invaden la capa muscular. Esta es una neoplasia linfocítica o linfoide que compromete toda la pared del intestino. La neoplasia del folicular, dentro de todos los linfomas, es de mejor pronóstico. Con quimioterapia se resuelve. Y vemos acá epitelio del intestino delgado, ileal, normal, y aquí vemos la proliferación de folículos linfoides, que no son normales, son folículos de tipo neoplásico. ¿Ven? Folículo normal, folículo neoplásico. Y que muchas veces hacemos uso de la inmunohistoquímica para poder diferenciar el tipo de linfocito que se trata. El linfocito T se identifica con el anticuerpo denominado CD3. El CD20 es para identificar a los linfocitos B. Por eso es que pintan todos los folículos. Y otra cosa, el folículo, ¿dónde se encuentran los linfocitos B? En el centro folicular, en la periferia, en el manto. Normalmente se encuentran en el centro folicular, pero aquí vemos que ocupan todo, o sea, hay una proliferación de linfocitos que está esparciéndose por todo el tejido. Entonces, la marcación del CD20 y el BCL2, que es un componente antipoptótico, significa que los linfocitos B que deberían fenecer están proliferando. Son los criterios para definir al linfoma folicular de células B de intestino delgado. También es un patrón carnoso, mucho más infiltrativo, mucho más invasivo, y vamos a encontrar igual linfocitos, pero en este caso de mayor tamaño, que también pueden generar patrones infiltrativos como generar estructuras nodulares parecido a los folículos, pero que invade de manera intramural toda la pared del intestino, y son simplemente linfocitos de mayor tamaño, ¿no? A este igual, los linfocitos ya no son redondos como el Burkitt, sino que ya tienen núcleos irregulares, núcleos prominentes,
de diferentes tamaños. Este es una neoplasma, un linfoma muy agresivo que se conoce como linfoma de células B grandes, de intestino delgado. Muy bien, hasta aquí lo que corresponde a la patología intestinal. He tratado de contar lo más frecuente porque es mucho más fácil. Gracias por su atención.